tardes, queridos hermanos. La gracia de Dios esté con ustedes. Dice su palabra: mejor es estar en la casa del Señor que ir fuera de ella. Bien, queridos hermanos, estamos bienvenidos a los hermanos que se habían alejado del Señor por 2 fines de semana. Estaban ocupados en el trabajo, pero aquí nos trae el Señor en su misericordia. Siempre nos acarrea cuando hay esa voluntad, cuando hay esa entrega, cuando hay ese compromiso. Nada en el cristianismo, queridos hermanos, es obligado. Es una fuerza especial que pone el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar en la voluntad de Él. Y si nosotros no empezamos a sentir lo que el Espíritu Santo es porque nosotros estamos teniendo otros pensamientos, queridos hermanos. Estamos dejando albergar pensamientos que no son acordes con el cristianismo. Por eso es que nosotros tenemos que estar alerta y reprender y estar en comunión con el Señor, y Él no nos dejará, queridos hermanos. Bien, queridos hermanos, después de haberles saludado, vamos a continuar con lo que nos quedamos pendiente, con la enseñanza que estábamos dando como parte de la cruz de Cristo y la nuestra, y nos quedamos en las ventajas que produce la cruz. Vamos a leer un versículo base que leímos la semana anterior en Mateo 16, versículo 24. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice: entonces Jesús a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, queridos hermanos. Entramos en oración. Padre celestial, Dios de la gloria, ya nos permitiste abrir, Señor, esta parte de la Escritura para explicar a tu pueblo, Dios amado, y con tu ayuda, Padre Santo, Señor, seguimos adelante, Padre. Nada somos sin ti, Señor amado, y me pongo en tus preciosas manos, siendo tierra seca, Padre. Hazme de mí un vaso de honra, Padre. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, mi Señor amado. En tus manos somos creados, maravillosas criaturas, Señor, conforme a tu voluntad. Bendice esta tarde y noche, Señor, lo que vamos a enseñar, el resto de nuestra enseñanza. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Hemos visto un resumen general de la enseñanza pasada, del domingo anterior, que hemos visto, queridos hermanos, un llamado a la sumisión y a la obediencia del Señor, porque nadie puede acercarse a coger la cruz sin antes, dice, si estás a cuentas con el Señor, ¿no? Entonces, por eso el Señor dice en su versículo base, dice: si alguno quiere venir, dice, en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, lo hemos visto, es rechazar lo que está en la superficie, porque lo que está dentro del corazón nosotros no lo podemos ver. Podemos engañar a todo el mundo, queridos hermanos, pero menos a nuestro Señor, que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. También vimos, debemos abandonarnos y dedicar toda la energía de nuestra
hijos, queridos hermanos, es una conciencia viva. Y cuando tenemos esa conciencia viva, queridos hermanos, qué difícil que es pecar. Qué difícil que es alejarse del Señor, porque el Señor te está diciendo a tu corazón, a través del Espíritu de Él, con tu Espíritu te está diciendo, estás mal. No lo hagas. Y cuando somos cristianos obedientes, ¿qué hacemos? Gracias, Señor, por advertirnos. Soltamos una lágrima. Perdónanos, Señor, encamíname. Pon mis pies, Señor, sobrecansado, decimos muchas veces. No debemos buscar nuestra propia voluntad, también lo vimos. Porque siempre vamos a... Miren, es que nosotros tenemos que ser conscientes que estamos en la carne. Y nosotros somos como robots, nos inclinamos al mal siempre. Pero más que las cosas buenas, que no parecen muchas veces y que son buenas, porque el enemigo se encarga de oscurecernos, nubes grises pone delante de nosotros, y nosotros siempre estamos inclinados al mal. Así es nuestro corazón, queridos hermanos, y lo dice en su palabra, dice, nuestro corazón es perverso. Sí. Entonces no debemos buscar nuestra propia voluntad. ¿Y de quién nos ayudamos? De nuestro Señor Jesucristo, que es a través de la cruz. En definitiva, negarse a sí mismo y confirmar nuestra fe es lo que vimos. Ahora vamos a ver las ventajas de la cruz, queridos hermanos. Para hacer un preámbulo breve de esta introducción a esta parte, solo les hago un recuento que ya todos los cristianos sabemos. Cuando Barrabás, el hombre que estaba sentenciado, queridos hermanos, fue liberado de su lugar, fue tomado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Barrabás ya sentenciado, pero el pueblo decidió cambiarle a Jesucristo por ese varón. Esa era la voluntad de Dios. Él tomó su lugar, queridos hermanos. De la misma manera, José de Arimatea, un hombre rico, un hombre noble, un hombre de corazón bueno, que bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo cubrió de lienzo, sabemos, dice su palabra, y lo puso en su sepulcro. Es decir, le dio el sepulcro que estaba destinado para él mismo. Esto también ocurrió con nosotros, queridos hermanos. Cristo en la cruz tomó nuestro lugar, queridos hermanos, por nosotros, porque el destino que nos esperaba como pecadores era solo la muerte, queridos hermanos. Dice en su palabra, la paga del pecado es muerte, pero Jesús tomó el lugar nuestro en el Gólgota. Él murió por nosotros, colgado en un madero, queridos hermanos, y eso nosotros no tenemos que olvidarnos, queridos hermanos. Ahora vamos a ver las ventajas que produce la cruz, a la vez al anular la opinión arrogante que nos formamos de nuestra propia virtud. Porque el hombre, cuando empieza a crear, empieza a conocer, a tener conocimiento de la vida, ya sea de forma secular en las universidades, en muchos aspectos de enseñanza superior, o quizás por la vida, adquiere un conocimiento por el que él se siente orgulloso, queridos hermanos. El hombre, cuando tiene cosas que puede sentirse orgulloso, se aparta de los caminos de Dios, ya sea porque alcanzó un conocimiento grande, o muchas veces tiene un trabajo con una muy buena paga. Son bendiciones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, pero, queridos hermanos, esa opinión arreglante que nos formamos de nuestra propia virtud, y al detectar
que apoyarnos en un solo Dios para que no estemos oprimidos y no sintamos ser desamparados. Una de las propiedades de la cruz es alejarnos de esos pensamientos que adquirimos, como ya les digo, en el mundo. No quiero decir que eso es malo, educarse, prepararse para tener una vida mejor y darles a nuestros hijos la misma enseñanza o la misma disciplina que nosotros los padres tuvimos y les queremos dar a nuestros hijos, siempre y cuando sea bueno para ellos. ¿Qué es lo que dice un padre bueno, querido hermano? Siendo humano, siendo en la carne. Yo no quiero darle a mi hijo lo que yo viví. Yo no quiero ser un carpintero como yo quiero darle educación a mi hijo. Eso es lo que hace un padre, eso es lo que piensa un padre racional. Piensa en darle educación, o quizás cuando tienen fincas, tienen haciendas. No, esta es la heredad para mi hijo. Pensamos en el bienestar de nuestros hijos. ¿Cuánto más siendo hombres, cuando el Señor dice los hombres son malos? Y siendo malos quieren hacer estas cosas. No se diga Cristo nuestro Señor, siendo Dios, quiere darnos esas cosas buenas a nosotros, queridos hermanos. Es por eso, queridos hermanos, entonces a la victoria le sigue la esperanza, en la medida en que el Señor, cumpliendo lo que ha prometido, establece su verdad sobre el futuro. Si estas fueran las únicas razones, seguramente queda claro cuán necesario es que nosotros llevemos la cruz allí en lo alto del Gólgota, como llevó nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. No es de poca importancia deshacerse del amor propio y tomar la plena conciencia de una de sus debilidades. ¿Por qué? ¿Cómo el Señor trabaja? Porque nos impresiona por el sentimiento de la debilidad. Es cuando entonces nosotros empezamos a aprender a desconfiar de nosotros mismos. ¿Y cómo? Cuando sentimos algo, queridos hermanos. Cuando pensamos que somos inmovibles de una compañía y estuvimos a punto de perder el trabajo, dices, no, yo no dependo de mí mismo, yo dependo de mi Dios. Yo no puedo perder el trabajo, Señor. Entonces volvemos a nuestro reducto, a nuestra área de combate, a clamar por el Señor, queridos hermanos. O muchas veces estamos en el hospital. Yo estaba bien el día de ayer, hoy me levanté y no pude caminar. Entonces nos damos cuenta de la fragilidad que nosotros tenemos y eso nos hace reaccionar, queridos hermanos. Entonces nos da un sentimiento de debilidades cuando entonces empiezas a desconfiar de ti mismo, desconfiar de uno mismo para trasladar su confianza a Dios, apoyándose en Él con tal confianza de corazón como para confiar siempre en la ayuda y continuar invencible hasta el fin. Ese es el objetivo, queridos hermanos, permaneciendo, eso sí, firmes en la gracia de Dios para recibir que Él es fiel en sus promesas y están tan seguros de la certeza de sus promesas como para ser fuertes, queridos hermanos, en la esperanza de Cristo. Otro fin que tiene el Señor, queridos hermanos, tiene que afligir a su pueblo para darle formación a su paciencia y educarlo para la obediencia, queridos hermanos. Somos un pueblo desobediente, queridos hermanos. Todo queremos como las sopas maruchas, instantáneamente, queridos hermanos. Y así
visibles y sin uso de consecuencias hechas por la gracia de Dios, y probar lo que es bueno, y lo que es bueno viene de Dios, queridos hermanos. Al mostrar arbitrariamente la fuerza y la constancia de la resistencia con que ha provisto a sus siervos, se dice que prueba su paciencia. De ahí vienen las expresiones que Dios probó a Abraham. En Génesis 22 no vamos a ver eso en la Biblia porque eso es otra historia. Demostró su piedad al no negarse a sacrificar a su único hijo. Por eso también Pedro nos dice que nuestra fe se pruebe en la tribulación. O sea que la tribulación es bueno. ¿Qué es una tribulación? Sufrimiento, queridos hermanos, así de fácil. Así como prueba el oro en el horno, se prueba en el horno de fuego. En primera de Pedro 1:7 dice su palabra. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esa es la prueba que vamos a tener que pasar. Fuego, ¿para qué? Para que cuando venga Jesucristo tengamos que presentarle al Señor. ¿Qué credenciales vamos a tener? Es difícil, queridos hermanos, y tengo que advertirlo, porque el Señor en Mateo dice en su palabra: cuando yo venga, ¿habrá fe en la tierra? Es duro, duele el corazón, queridos hermanos, con esa expresión del Señor. ¿Habrá fe en la tierra cuando yo venga? Por eso es que aquí nos secamos la garganta para incentivar al cristianismo, para que no se aparte de esos pilares fundamentales que es el Evangelio en sus vidas, queridos hermanos. Para que no digan delante del rostro de Dios: yo no supe. Por la cruz también los cristianos son entrenados a la obediencia, porque así les enseña a vivir no según su propio deseo, queridos hermanos, sino a la disposición de Dios, prestos a servirle al gran Dios eterno, queridos hermanos. De hecho, si todo procediera como ellos desean los hombres, no sabrían lo que es seguir a Dios ciertamente. No debemos rechazar ningún método mediante el cual Él nos entrena para la obediencia. Muchas veces nuestro carácter no soporta, queridos hermanos. Es nuestro carácter en el que Dios trabaja, porque nosotros mismos muchas veces no nos queremos. Todo nos apesta a nuestro alrededor cuando las cosas no nos salen como queremos. ¿Y qué decimos en nuestro interior? Por más que voy a la iglesia, nada cambia en mi vida. Has cambiado de forma de pensar, te has dado cuenta cómo tu cerebro está trabajando en las cosas que el Señor quiere enseñarte. Has captado los mensajes bíblicos que has estado escuchando. Todas esas cosas nos hacen en nuestra cabeza criar ascuas de fuego. Ya que es la cobertura del amor dada a nosotros, eso es una cobertura de Dios. Él nos castiga, nos guía, duele. ¿Acaso cuando usted no se pierde utilizando el GPS por una mala acción que usted hizo, el GPS le dice curva a la derecha, pero usted no vio que había una calle más antes de la que tenía que curvar y usted se mete antes y
Señor con nuestros corazones. Siempre nos está guiando, pero nos dejamos guiar o nos dejamos llevar de nuestro carácter. No, es que como sigo y porque voy todos los días a la iglesia, nada cambia en mi vida. Sigo perdiéndome. Nos dejamos guiar nuevamente y entrar en la ruta de Cristo, queridos hermanos. No vemos cuán necesaria es esa obediencia, menos que al mismo tiempo consideremos cuán propensa es nuestra naturaleza carnal a sacudirse del yugo de Dios. No nos gusta el yugo de Dios. Cuando digo yugo de Dios, sus enseñanzas, sus estatutos. Porque no es fácil seguir a Dios. No estamos siguiendo aún como siguen los artistas, a los artistas. No somos como los fans que nos gusta lo que hacen el artista, nos gusta cómo canta, nos gusta el sonido. Lo que el Señor quiere de nosotros es la salvación, y lo que nosotros queremos es cosas para la carne, y lo que el Señor nos da es al Espíritu, queridos hermanos. Eso debemos entender. Por eso queremos siempre sacudirnos el yugo de Dios, siempre que ha sido tratada con algún grado de gentileza y dulzura, porque pensamos que eso nos merecemos, y nos saben que es pura gracia de Dios, pero nos convertimos en aquello de lo que Dios se queja, siempre se ha quejado de su pueblo Israel. Engordando y engrosando, damos patadas contra aquel quien nos creó. Esto ya viene desde antaño. Entonces vemos el Deuteronomio 32:15. Deuteronomio 32:15, vemos cómo el pueblo se quejaba de Dios, queridos hermanos. Dice: pero engordó Jeshurun y tiró coces, o sea, estaba pataleando, como quien dice, como muchachos rebeldes cuando entran en la tienda y no les quieren comprar. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación, queridos hermanos. La bondad de Dios debería atraernos a reflexionar y a amar su bondad, queridos hermanos. Pero como nuestra malignidad, como nosotros somos inclinados al mal, es totalmente invariable, somos corrompidos por sus indulgencias. Pensamos que la gracia de Dios cuando nos perdona, es que yo me merezco. Y después de que hemos pasado un sufrimiento, la gracia de Dios nos ayudaron y después nos olvidamos de quien nos hizo el milagro, queridos hermanos. Es más que necesario que la disciplina nos impida estallar en esa petulancia y entendimiento que nosotros tenemos cuando somos partícipes de la gracia, queridos hermanos. Y así, para que no nos envalentontemos, seamos hechos los valientes o con una sobreabundancia de riqueza, no sea que entusiasmados con el honor nos pongamos orgullosos de tal manera para que nos inflemos con otras ventajas del cuerpo, la mente o la fortuna, nos volvamos insolentes al Señor mismo, queridos hermanos. Es necesario y considerar que estas cosas nos pueden suceder, sometiendo y frenando la arrogancia de nuestra carne. El Señor obra dándonos el gobierno de las pasiones, y a las pasiones a nosotros no nos dominan. Nosotros dominamos las pasiones con el poder de la cruz, Cristo en nosotros. Ya nosotros no dejamos que las pasiones nos gobiernen. Ponemos un stop, esa no es mi vida. Yo
Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, queridos hermanos. Ya no hay cosas viejas que nos hagan avergonzar. ¿Por qué? Somos libres en Cristo. Nadie tiene el derecho a señalarnos con el dedo de lo que éramos, ni nuestros hijos por chantajearnos, queridos hermanos. Por lo tanto, vemos que no todos se ejercitan con la misma clase de cruz. Es como un médico, pero nuestro médico celestial trata con algunos con más dulzura, queridos hermanos. El caso de otro ejemplar utiliza remedios severos, siendo su propósito proporcionar la cura a cada uno de nosotros. Y es una cura para todos. Dios no tiene clase ni distinción para escoger a nadie, queridos hermanos. Aún así nadie queda libre e intacto, porque Él sabe que todos sin duda necesitan que se corrijan sus formas de pensar, porque Él es el único que sabe de lo que tenemos en la mente, queridos hermanos. Sin embargo, la exhortación a la paciencia no debe basarse principalmente en el reconocimiento del pecado, pues la Escritura nos da una consideración mucho mejor cuando dice que en la adversidad somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, dice. Él no dice: yo te estoy castigando por tu pecado, no. El Señor en el Evangelio nos enseña una cosa más sofisticada que nos enseña el Señor a nosotros a través del Evangelio de Dios. Él dice: para que no nos perdamos, no seamos condenados con el mundo. Miren 1 Corintios 11:32, queridos hermanos, para no irnos lejos, dice su palabra, dice, en 1 Corintios 11:32 dice: mas siendo juzgados, miren, siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Aquí no entra otra persona, ni ente, por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, dice. Por eso en la misma amargura de la tribulación debemos reconocer la bondad y misericordia de nuestro Padre, ya que incluso entonces no cesa de promover nuestra salvación. Recibiendo el castigo, dándonos con el cincho en el freno, Él no deja de decirnos: esto es para tu salvación, esto es para que tu alma no se pierda, esto es para que el diablo no tenga potestad contra ti. Eso hace el Señor, pero entendemos nosotros. No es fácil cargar la cruz, queridos hermanos. No es fácil. El único que quiere salvarnos de la condenación del mundo, queridos hermanos. Que este pensamiento nos lleve a lo que la Escritura enseña en otro lugar. Dice Él: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te canses de su corrección. Porque dices: no, Él me disciplina mucho. ¿Por qué? Te disciplina mucho porque eres necio, eres rudo, no quieres entender las cosas fáciles que te da el Señor. Ni te canses de la corrección, porque el Señor al que ama corrige, dice su palabra. El Padre al Hijo a quien quiere. ¿Se da cuenta? Mejor veamos en Proverbios capítulo 3, del 11 al 12, para que vean lo que dice la palabra de Dios. Está estipulado en las Sagradas Escrituras. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Es Proverbios 3, versículos del 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová,
ni te fatigues de su corrección. Y el 12 dice, porque Jehová al que me ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Usted quiere a su hijo, tiene que castigarlo. Usted va a decir, yo amo a mi hijo, yo no le toco, no debo hacer nada. Cuando él está maltratando a su mamá, yo amo a mi hijo, no lo voy a topar, él seguirá maltratando a su mamá. Después se convertirá en grande criminal. ¿Y qué va a decir? Cuando esté en la cárcel sentenciado a 110 años, ¿qué va a decir? Padre, tú nunca me corregiste. ¿Qué usted me va a decir? Y eso que siendo humanos. Pero nuestro Señor dice y aconseja en Proverbios, dice, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Se compara con los hombres por el amor que nos tiene. Esto es que nos llama a volver a Él mediante la corrección cuando nos hemos alejado de Él, de modo que está bien dicho, si os deja sin disciplina, entonces sois bastardos, dice, son hijos bastardos, que no saben quién es su padre. ¿Se da cuenta? No hijos, porque no saben dónde está el padre, son bastardos. En Hebreos 12:8, mire lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, porque el Señor ama a todos, somos todos su creación, han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Somos pues muy perversos y no podemos soportarlo, mientras nos manifiesta su buena voluntad y el cuidado que tiene. Otra vez, querido hermano, tengo que decirlo, Él cuida nuestra salvación. Las Escrituras establecen que la diferencia entre el creyente y el incrédulo, que es que estos últimos, como esclavos de una iniquidad ancestral que vienen cargando desde los tatarabuelos, abuelos y qué sé yo, porque nosotros muchas veces no sabemos lo que hacían nuestros antepasados, y profundamente arraigadas solo empeoran y se vuelven más obstinados bajo el látigo, queridos hermanos. Se obstinan, son obstinados, necios, queridos hermanos. En Salmos 64:5, miren lo que dice, cuando habla de estas personas que son obstinadas, dice, Salmo 64:5 dice, obstinados en su inicuo designio, lo que ellos hacen. Tratan de esconder los lazos por las cadenas que están atados. Y así muchas veces nosotros mismos tenemos cadenas generacionales que venimos arrastrando esos grilletes y caminando por la calle y no soltamos. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos enteramos para pelear, para quedar libres de esos grilletes. No sabemos que mi abuela era una satanista, no sabía que mi abuelo era un prostituto, lo que sea, queridos hermanos, no sabemos. Pero ¿quién es el que limpia todas esas maldiciones? Cristo. Él dice que a través del Espíritu Santo rompe toda cadena generacional, queridos hermanos. Y dicen, ¿quién lo podrá ver? Los primeros, como hijos nacidos libres, se arrepienten y claman por perdón y piedad. Entonces somos reconciliados y perdonados, queridos hermanos.
Ya no somos reacios, necios, duros, de cerviz. Nosotros nos arrepentimos cuando captamos inmediatamente, le cogemos al pecado en el aire. Y no se digan los pecados de nuestros hijos. Vamos a hablarlos con amor, hacerles entender: mira, amado hijo, estás pecando contra un Dios. En esta casa no se aceptan estas cosas. Pero luego te suplico, cambies con el amor que usted recibió de Cristo. Así tiene que reprender a sus hijos, queridos hermanos. Continuando, queridos hermanos, ahora por lo tanto hay además un singular consuelo cuando somos perseguidos por causa de la justicia. En este caso debemos pensar en cuánto honor nos concede Dios al distinguirnos con la insignia especial de los soldados de Cristo. Queridos hermanos, cuando digo sufrir persecución por causa de la justicia, no me refiero solo para luchar por la defensa del Evangelio, sino a la defensa de la justicia en cualquier forma. Por lo tanto, ya sea para defender la verdad de Dios contra las mentiras de Satanás, ya para defender a los buenos e inocentes contra las injurias de los malos, estamos obligados a incurrir en la ofensa y el odio del mundo hasta el punto de poner en peligro nuestras vidas, la fortuna o el honor. No nos aflijamos si nos negamos a gastarnos por Dios. No nos consideremos miserables en aquello en lo que Él con sus propios labios ha declarado bienaventurados. En Mateo 5:10 vamos a leer esa bienaventuranza que el Señor nos dio. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Es de la boca de los labios de nuestro Creador. O sea que no nos aflijamos, queridos hermanos, si perdemos lo que tengamos que perder por causa de la persecución, queridos hermanos. En efecto, la pobreza considerada en sí misma es miseria. También lo son el destierro, el desprecio, la prisión, la ignominia, que es una violación de la deshonra, queridos hermanos. Finalmente la muerte es la última de todas las calamidades. Quiera Dios que eso no nos toque a ninguno de nosotros o a un ser querido. ¿Quién quisiera que se muera un hijo de nosotros? Santo Dios, ten misericordia de mí, clamaríamos, queridos hermanos. Pero cuando el favor de Dios sopla sobre nosotros, no hay nada de esto que no se traduzca en nuestra felicidad, queridos hermanos. Contentémonos pues con el testimonio de Cristo, más bien que con la falsa estimación de la carne. Y entonces, a ejemplo de los apóstoles, nos alegremos y consideremos dignos de padecer afrenta por su nombre. En Hechos 5:41, de los apóstoles, dice su palabra: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos fueron latigados, pero ellos no salieron llorando ni cojeando. No, ellos salieron gozosos, alegres. ¿Por qué? Por causa de la afrenta de su Dios, queridos hermanos. Porque así, conscientes de nuestra inocencia, si somos conscientes de nuestra inocencia, somos privados de nuestros bienes por la maldad de los hombres, sin duda somos reducidos
a pobreza humanamente hablando, pero en verdad nuestras riquezas en el cielo aumentan. Eso téngalo por seguro, queridos hermanos. Si somos expulsados de nuestros hogares, somos recibidos con mayor agrado en la familia de Dios. Si somos vejados, despreciados, estamos firmemente arraigados a Cristo, queridos hermanos. Si somos estigmatizados, señalados con el dedo por la desgracia y la ignominia, deshonra, tenemos un lugar más alto en el reino de Dios. Y si somos asesinados por la causa de Cristo, y esto habrá mucho, hermanos, quiera Dios que el Señor nos permita huir y que no sea en invierno. Santo Dios, imagínense las mujeres embarazadas en ese tiempo. Oh Dios poderoso, líbranos de tanto dolor, Padre. Y si somos asesinados, se nos concede por ello la entrada a la vida eterna, habiendo puesto al Señor en nosotros en tal honor de morir por su nombre. Conclusión, queridos hermanos. Las ventajas que produce la cruz en síntesis de lo que hemos visto es la salvación, ser puesto en alto, porque Él murió, fue colgado en la cruz del madero, en los altos del Gólgota, y nosotros estaremos en lo alto juntamente con Él, reconciliados, perdonados con Dios, y el Señor nos ha dado a nosotros el gobierno sobre las pasiones, cobertura de amor, unidad, y por último nuestro Señor toma en nuestro lugar. Además, tenga en cuenta, mi amado hermano, que el perdón que emana de la cruz es la prueba más grande del infinito amor de Dios hacia la humanidad. Amén. Recuerde, querido hermano, en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Póngase de pie, querido.